en la Universidad del Salvador, a quien desde ya le agradecemos el tiempo que se toma para conversar con nosotros. Martín, ¿cómo le va? Aquí Carlos Mira en Concepto. Hola Carlos, buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Al contrario, Martín, gracias por atendernos. Bueno, ahí está planteado el curioso interrogante, ¿no? La justicia fue organizada justamente para que la gente no termine dirimiendo sus disputas a las trompadas, como hace 1000 años. Pero ha habido un fallo y a quien le está dirigido, o a parte de quien le está dirigido, ya anticipó que no lo va a acatar. ¿Cómo se supone que va a evolucionar esto? La verdad es que Argentina nos da siempre una sorpresa en materia de derecho constitucional y resulta a veces, por lo menos a que le gusta esa materia, apasionante para los que después tenemos que sufrir las consecuencias, que somos todos los ciudadanos. Es desgarrador porque en un país donde no se cumplen los fallos judiciales, como bien dijiste recién, se parece más a un país que vive en la selva, en la ley de la selva, y no en una sociedad justa que se desarrolla, donde hay inversiones, donde, digamos, se combate la pobreza y se da educación. Las alternativas que tiene el sistema jurídico para los casos en los que alguien decide incumplir una sentencia son muchas. Algunas las vamos imaginando sobre qué puede ocurrir hacia adelante si es que el Senado o Cristina Kirchner decide no designar a un senador de acuerdo a las pautas que dejó fijada la Corte en el fallo de ayer. La primera y más obvia es la nulidad de esa designación. Ahora, digamos, poniéndonos en la hipótesis, Cristina desoye el fallo de la Corte y designa de todos modos a, por ejemplo, al mismo senador Martín Doñate, miembro del bloque ficticio Unidad Ciudadana, y pretende que ese senador se le tome juramento en la Corte y se siente en el Consejo de la Magistratura. Bueno, lo que puede ocurrir son muchísimas cosas. Que los afectados, eventualmente Luis Juez y Schiavoni, inicien una acción en primera instancia, hagan un planteo directo a la Corte pidiendo que no se tome ese juramento, hagan un planteo a la Corte diciendo que en ejercicio de su potestad judicial y del remedio judicial que ha puesto en práctica, tome medidas para nulificar ella y no ya en primera instancia esa designación. Y un paso más audaz que podría dar la Corte es decir, miren, esto que hizo el Senado es jurídicamente nulo, y como hay una reticencia, digamos, obstinada, recalcitrante del Senado a cumplir la ley, yo designo a la segunda minoría a la fecha relevante, que ya dijo cuál era la Corte, que era la fecha de diciembre de 2021, cuando dictó el primer fallo en esta causa, que es Colegio de Abogados, y entonces le corresponde la designación a Juez y su suplente Schiavoni. Esto, digamos, la Corte lo podría hacer a un costo de, digamos, generar un conflicto político importante. Desde luego que eso no se le escapa a nadie, pero, digamos, los mecanismos jurídicos están. Digamos, si Cristina y su grupo se obstinan en no cumplir la ley y no acatar el fallo, las consecuencias, por lo menos inmediatas, son estas: la nulificación de esa designación, llamémosle ilegal, y la posibilidad de que la Corte adopte un remedio positivo, una decisión positiva, y designe a quien verdaderamente le corresponde esa representación por la segunda minoría, que la ley tiene un propósito muy claro, que sea la minoría la que esté representada. En el caso del Senado es el PRO. Y después hay todo otro capítulo que, digamos, al común de los mortales se le aplica, a esta gente no sabemos, que es las consecuencias penales, es decir, no cumplir un fallo judicial es delito. Ya sabemos que hay antecedentes del kirchnerismo donde recalcitrantemente se escaparon para no cumplir el fallo, como el famoso del fiscal Sosa, y muchas otras cuestiones que a veces, digamos, no han tenido tanta trascendencia, pero a veces los fallos de los tribunales son difíciles de cumplir. En esos casos, digamos, puede haber una posibilidad de delito y además de juicio político, que también es muy difícil de avanzar. Pero, digamos, ese es el menú de opciones que nos ofrece el sistema. Martín, Sí. usted corríjame, ¿no? Pero me pareció leer por allí que ahora el 18
todo esto es como que termina un ciclo de mandato de los consejeros elegidos en función de la nueva composición, y habría que elegirlos de vuelta, con lo cual, con dejar pasar un tiempo, con distintas chicanas, lo dispuesto por la Corte ayer caería en abstracto y el Senado debería volver a elegir. Con lo cual, como ahora ya tienen, aunque siga siendo ficticio, un año de subdivisión del bloque, van a volver a elegir como eligieron. ¿Es así? Entiendo. En mi opinión, la respuesta rotunda es no, no es así, eso no sería ajustado a derecho. Lo explico, entiendo que puede haber dudas y dificultades, y esto surge porque la Corte no pudo decir, y está bien que no lo haya dicho en el fallo de ayer, y ojo con incumplir mi fallo y hacer trampa de nuevo el 18 de noviembre, porque es ponerse en, digamos, es casi un insulto, y además es ponerse en una situación hipotética, conjetural, que no sabemos si va a ocurrir. La Corte, digamos, prudentemente fijó las reglas y dijo, esto es lo que pienso yo. Y lo explico, tiene un pequeño costadito técnico, pero lo voy a tratar de hacer bien claro. La Corte en diciembre del año pasado dijo, yo declaro la inconstitucionalidad de una ley que establece la conformación del Consejo de la Magistratura y le doy 120 días al Congreso para que dicte una ley que, digamos, repare esta inconstitucionalidad. Y si no, voy a poner yo en práctica un remedio, y subrayo esta palabra, remedio, que significa que la Corte retiene la jurisdicción para corregir con la, digamos, la intervención institucional que pueda la situación, si es que hay omisión de parte de otros órganos del Estado, de la política. Entonces, vuelvo hacia atrás. La Corte dictó ese fallo en diciembre, dijo, pongo en práctica un remedio si a los 120 días el Congreso no dicte una ley. El Congreso no dictó una ley y entonces estamos en el mundo del remedio judicial que la Corte puso en práctica. ¿Qué remedio judicial es ese? La ley que rige el Consejo de la Magistratura es la que originalmente se dictó en esta materia, en el año 97. Y por lo tanto, el Senado tiene que elegir 4 representantes, el que estamos discutiendo ahora es el cuarto, el que representa a la segunda minoría. La Corte ya dijo que la partición del bloque es fraudulenta, es inoponible, y que no la va a tener en cuenta porque desde diciembre de 2021 a la fecha, de ayer, no hubo una nueva elección legislativa, es decir, no hubo recambio, no hubo una nueva legislatura, y por lo tanto esa partición del bloque es ficticia y hay que atenerse a lo que ocurrió en diciembre. Entonces, si llevamos esto mismo a la semana que viene, el 18, yo les puedo decir que seguimos bajo la tutela, el remedio judicial de la Corte, es decir, la Corte se dijo yo, es como si fuese cuando dice que va a sanear el riachuelo, que dictó una sentencia hace 15 años y todos los días toma medidas en ese sentido. Bueno, acá está diciendo lo mismo. Yo voy a supervisar esta cuestión. Punto número 1. Punto número 2. La fecha relevante del 18 de diciembre, 16 de diciembre de 2021 del año pasado, sigue siendo válida hoy porque tampoco va a haber de acá el 18 de noviembre una nueva elección. Con lo cual, esa premisa del fallo de la Corte va a seguir siendo la misma. Y tercero, bueno, esto que ya les dije, la partición del bloque kirchnerista la considera fraudulenta y esos son los dos mismos bloques que hoy existen. Es decir, si ahora hay que hacer una nueva elección de consejeros, pero el Congreso no dictó la ley y seguimos bajo la tutela del remedio de la Corte, y la Corte ya dijo que la partición es falsa y ya dijo que la pluralidad solo se respeta si genuinamente se da una voz a la minoría, bueno, el escenario del 18 de diciembre entra dentro de todos esos parámetros y hay que juzgarlo a la luz de esos parámetros. Ahora, si no lo hacen de ese modo, entramos en la judicialización y todos los remedios que les comenté en el punto anterior. Pero
la ultraactividad, digamos así, la vigencia del remedio que la Corte puso en práctica en diciembre del año pasado, que reafirmó ayer, va a seguir vigente la semana que viene porque las premisas elementales no cambiaron. Uh-huh. Me pongo en abogado del diablo y les sigo preguntando en base a lo que ellos mismos dijeron, ¿no? Sí, ellos dicen, el Congreso, en este caso el Senado o los partidos, son soberanos para organizar su, digamos, su partición y sus bloques internos, y otro poder del Estado, como es el judicial, no puede inmiscuirse en la organización que esos partidos les den a sus bloques. Bien, ahí la Corte es muy didáctica en el fallo de ayer y contesta esta objeción que le hacen ahora a posteriori, pero desde luego venía de antes. Y es la siguiente: la Corte no dice es nula la partición del bloque, lo anulo, conforme es un nuevo bloque que tiene que funcionar en el Senado de esta manera. Lo que dice es inoponible a los efectos de un procedimiento que ya excede el Senado, que es la conformación del Consejo. Es decir, en la medida en que el Senado quiere organizarse internamente como le dé la gana, la Corte no le dice nada. Es decir, no le dice ajuste la representación y las presidencias de las comisiones del Senado a la idea de que hay un bloque mayoritario y que entonces lo anulo. Es decir, toda esta parte interna que sería, digamos, lo que la objeción plantea, está fuera del alcance de la Corte. La Corte dice, no voy a nulificar esa partición, la voy a declarar inoponible. Es decir, ustedes pueden seguir divididos en el Congreso y funcionar así, pero cuando me lo traigan a mí, a los efectos de que yo le tome juramento a un integrante de otro poder, que es el Consejo de la Magistratura, que está dentro del Poder Judicial, esta simulación, este ardid, esta estafa que ustedes están haciéndole a la representación democrática, yo no la puedo tener en cuenta, no la voy a convalidar. En resumen, digamos, no me estoy inmiscuyendo en el funcionamiento del Senado, me estoy inmiscuyendo en algo que se proyecta fuera del Senado hacia otro poder y que además puntualmente lesiona los derechos de quienes legítimamente debieron haber sido designados, que son juez y Schiavoni o quien designe el PRO en la próxima semana. Entonces, ¿alguna vez el derecho tendría que tomar en cuenta lo que podríamos llamar casualidades sugestivas, ¿no? Porque ¿qué es casualidad que el bloque venía siendo uno solo y siguió siendo uno solo, bajo el eufemismo de interbloque, luego de esa división, justo cuando la Corte mandó designar otro representante? Justo ahí se le ocurrió la subdivisión. Está claro, no, a ver, esto lo dice la Corte en el fallo, y en el derecho en general tiene previsto la idea de que las personas, los gobernantes, los poderes, quien sea, simule los actos administrativos. Es decir, es un problema de prueba muchas veces, a veces es difícil probarlo, pero cuando es muy ostensible y hay muchos indicios que apuntan a una misma realidad, el derecho prescinde de las formalidades de papel, llamémosle, y se mete en la realidad de las cosas. Es difícil de probar muchas veces. A veces es fácil. Por ejemplo, si yo le vendo a mi hijo, que tiene 12 años, mi casa, y digo que me la pagó, y bueno, eso es falso, y que en realidad está claro que yo lo hago simplemente para eludir pagar impuestos, supongamos, o algo por el estilo, o que me embarguen el inmueble, la justicia todos los días dice, no, esta venta es simulada, es fraudulenta, este chico no tiene ingreso, no puede comprar, es menor de edad, la dio al hijo para zafar del acreedor, bueno, la dejo sin efecto. Esto pasa todos los días en tribunales, en materia comercial, en materia civil. Lo que nos parece un poco más choqueante, por decirlo de una manera, es que la Corte acá, ante una trampa que todo el mundo además la festejó como una trampa de Cristina y una vivada, una jugada, dice, esto es falso y acá la realidad de las cosas es tan evidente que yo no la puedo dejar pasar. Recordemos otra vivada que se dejó pasar, la de las candidaturas testimoniales. Todos sabíamos que no iban a asumir. Lo decían
Pero los jueces ahí se encontraron con una dificultad de prueba, porque bueno, esto depende de algo futuro, que digamos, yo no puedo decir que es simulada hasta que no ocurra. Estaban en una situación un poquito más difícil ahí los jueces, si bien todos sabíamos que iba a pasar. Y pasó, fueron a la elección y después lo que todos sabíamos ocurrió, no asumieron. En este caso es distinto porque fue más grosera, la fecha fue más grosera, y sigue siendo grosera, porque ayer la conferencia de prensa que se hizo, había representantes, había 2 mujeres que pertenecían a los 2 bloques supuestamente antagónicos, que serían Unidad Ciudadana. Es decir, no se presentó alguien solo del bloque Unidad Ciudadana, que es el minoritario, decir, me están robando mi representación, yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo. Claro, no había, que uno tiene que estar atento a todo, no había reparado en eso. Pero claro, es decir, en vez de decir, me están robando la mía, esto por culpa del kirchnerismo, con el que no tenemos nada que ver, no, se presentaron juntos y dicen, nosotros hicimos una vivada, y la Corte no nos puede decir que no la podemos hacer, porque nosotros somos el Senado, somos un poder distinto. A ver, por lo menos empiecen por mantener la farsa, por lo menos tómense el trabajo de mentirnos con un poquito más de inteligencia, si es que lo van a hacer, porque la verdad que es una burla y la gente está viendo azorada un espectáculo que además no tiene nada que ver con los problemas de la gente. Bueno, eso se repite muchas veces, ¿no? Pero bueno, la verdad que el espectáculo es bochornoso, y la Corte con mucha valentía, quizás también porque se siente acorralada, porque los embates han sido muy fuertes, y eso ha galvanizado allí una mayoría que ha dicho, bueno, no podemos dejar pasar ciertas cosas porque son demasiado escandalosas. Creo que dictó un fallo muy fuerte, pero muy valiente y preciso, con términos técnicos. Me parece que fue un buen fallo. A mí no me gusta que tengamos que llegar a esta instancia. Yo preferiría que estas cosas no se judicialicen, que las reglas se cumplan de buena fe y que no tengamos que andar señalando, miren, no puedes hacer trampa partiendo un bloque un día antes de la fecha que supuestamente tenías que mandar la designación, porque nos damos cuenta todos que es muy burdo, porque desmerece al país y desmerece a las personas que las están llevando a cabo esas maniobras. Martín, bueno, clarísimo, la verdad espectacular, muy, muy claro, en llevar, digamos, a un idioma entendible para la gente que nos sigue, que no es abogada, obviamente, una cosa a lo mejor con tecnicismos, que es difícil. Abogados, y hay opiniones distintas, y la verdad que es un tema arduo, pero bueno, me alegro que se haya entendido algo de lo que dije, y te agradezco mucho el llamado. Muchísimas gracias. Era Martín Ollanarte, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Salvador.